En esta ocasión nos encontramos con Gabriel Martínez, es parte del cuerpo técnico de Abel Balbo, estuvo en Central Córdoba de Santiago del Estero, también en Estudiantes de La Plata. Gabriel, bienvenido al podcast. Bueno, en principio muchas gracias William por la invitación y sí, fueron mis últimas dos experiencias, tuve otras experiencias también acá en el ascenso, tanto a nivel juvenil como a nivel profesional, pero actualmente pertenezco al cuerpo técnico de Abel Balbo y tuvimos la experiencia de Central Córdoba de Santiago del Estero y ahora esta última experiencia que tuvimos en Estudiantes de La Plata. Gabriel, sabes que me pareció muy curioso, chequeando tu biografía, que empezaste a estudiar en Venezuela publicidad y mercadeo. ¿Cómo fue ese cambio de visualizarte trabajando en una oficina a luego mutar y estar en una cancha de fútbol? Porque creo que son cosas muy diferentes. ¿Cómo manejabas en el momento que estabas estudiando publicidad y mercadeo ese sueño de estar en el fútbol? Sí, tal cual, estaba estudiando publicidad en la Humboldt y me pasó que siempre me interesó el fútbol, como todo, desde que jugaba. Y en el año, por ahí después del Mundial 2002 comencé a notar la preponderancia de los entrenadores en el equipo. Cuando uno arranca a mirar fútbol, arranca a mirar simplemente a los jugadores. Y Claro. después de este año 2002 comencé como a prestarle atención a todo lo que eran los entrenadores. No me veía haciendo carrera de entrenador de entrada en Venezuela, sentía que tenía que estudiar otra cosa, que me gustaba el fútbol. De hecho, lo primero que quise estudiar fue comunicación social, porque Ok. entendía que el camino más cercano por ahí era ser un periodista deportivo. Pero bueno, me enteré en el año 2006-2007 de los cursos de acá de entrenadores en Argentina, en un país que ya a mí me atraía en esa fecha y ya miraba fútbol de acá y ya me llamó la atención. Y comencé a hacer la gestión desde el año 2006-2007, Ok. sobre todo una gestión que parecía más un sueño para mí en ese momento. Pensar, venir a estudiar acá y siempre enviaba el mail, preguntaba, entonces como que siempre estuvo ese bichito bueno, y si estudio la carrera de entrenador, pero en el mientras tanto estudié publicidad y mercadeo y después estudié en la UCB trabajo social. Ok. Y ahí como que cuando estuve en la UCB me involucré un poco más en el fútbol, al ser una universidad probablemente más grande, Sí. hay te involucras de muchos aspectos en el fútbol, tienes su propio equipo profesional, había ligas internas, había muchos campeonatos. Entonces como que comencé a involucrarme más ahí en el fútbol y después, bueno, conociendo una u otras personas, se me comenzaron a dar las oportunidades en Venezuela para comenzar a trabajar. Gabriel, cuéntame un poco cómo es ese proceso de empezar la carrera en el fútbol, sobre todo sabiendo que son pocos los que llegan. Hago mucho el paralelismo con el jugador de fútbol, que bueno, empieza en divisiones inferiores, ve que capaz algunos compañeros llegan y él todavía no ha llegado. Entonces, bueno, siento que hay un aspecto psicológico muy importante, es como una raza que trabajan personas dentro del fútbol. Entonces, quisiera saber cómo fue ese recorrido y cómo fue también ese fortalecer la cabeza para decir, bueno, empiezo acá, seguramente algunas oportunidades se cerraron, pero yo voy a seguir para cumplir el sueño de estar en una primera división. Sí, yo te hablo desde mi experiencia. Indudablemente todos los entrenadores, la carrera del jugador es más lineal. O sea, Sí. porque tienes el fútbol juvenil, si llegas a ser futbolista profesional, después indudablemente están los distintos niveles a nivel de fútbol profesional, pero bueno, termina siendo más lineal. La carrera del entrenador sí puedes arrancar de lo que es el fútbol formativo, que es lo más común y es lo más recomendable. Después hay entrenadores, que fue mi caso, yo arranqué en Venezuela en tercera división, Mm. entonces ya arranqué con jugadores que habían estado a nivel profesional, porque había jugadores que habían jugado segunda y tenías un mix entre esos jugadores, Claro. jugadores que estaban dando sus primeros pasos, que venían de un fútbol totalmente amateur, y el jugador que ya está consolidado, estaba consolidado en la tercera, que era un jugador semiprofesional. Ujú. Pero bueno, tiene que ver un poco con sí, entender cuál es el camino, no desesperarse, entender que hay cosas que tienes que, en esta carrera tienes que negociar algunas cosas, tiempo, a veces temas económicos, sobre todo cuando arrancas, porque es mal pago, es así, cuando arrancas en Sí. categorías juveniles o cuando arrancas de fútbol muy aficionado,
Pero bueno, también se trata de entender que la construcción de la carrera se basa en eso, que la construcción de la carrera por ahí a diferencia, o no tanto, porque hay indudablemente cualquier carrera universitaria que se estudie, después tienes que construir la experiencia. Bueno, lo que pasa, a diferencia de por ahí cualquier carrera universitaria, es que te avalan 5 años de haber estudiado más Claro, y te avala, bueno, acá sí, acá tienes altos, bajos, los resultados también mandan en muchas cosas, entonces, pero nada, se trata de eso, de entender que para construir la carrera hay distintos ítems ujú, en los que hay que a veces hacer algún tipo de sacrificio y entender que esto es así, porque, a ver, pasa con muchos entrenadores que, hablo del mismo caso de tercera, arrancas en sí, tercera división, por ahí te va mal, tienes un segundo equipo en tercera división, por ahí te va mal, y creen que, bueno, o sea, se cree de que ese es el techo, y no. Esto es un sub y baja y después te puede tocar una buena oportunidad y después si vuelves a bajar no hay ningún problema, claro. pero se trata más o menos de eso. Gabriel, cuéntanos un poco cómo fue ese día que entraste a esa primera cancha, en este caso de primera división. Era tu debut en primera división acá en el fútbol argentino. ¿Qué te pasó por la cabeza? ¿Qué recordaste? Y también cuáles fueron esas sensaciones de ese primer partido. Sí, aparte nosotros, el primer partido que jugamos fue contra Racing, Sí. puntero del campeonato, Ujú, y nosotros tomamos el equipo el jueves y jugamos el sábado. Y bueno, obviamente la primera impresión cuando me siento y veo que salen los jugadores de Racing, salen los jugadores nuestros, sí. es pensar como que esto siempre lo veías por tele, que era un aspiracional, que también como que la ascendencia de lo que había sido hasta ahora mi carrera como entrenador, sí, yo vine ascendiendo acá, trabajé C, B Metro, B Nacional, Ujú, pero bueno, es, es difícil visualizarse en primera, es difícil. Y lo vi, ¿qué me pasó? Lo vi en el momento, dije, es un partido que normalmente vería por tele, pero también me duró 2, 3 segundos porque como que haces el clic rápido de que nada, tienes que meterte en el partido y que era un partido aparte, era nuestro primer partido contra el líder del campeonato, era uno de los mejores equipos o el mejor equipo del campeonato en ese entonces y tuviste que hacer el clic rápido. Pero incluso, me adelanto algo más adelante, el sí, último partido de ese torneo nosotros lo jugamos en la Bombonera contra Vélez sí. y yo nunca había pero sentía como que la cancha te atrapaba. Pero también son cuestiones de 3, 4, 5 segundos donde haces un clic y tienes que volver a concentrarte porque al final es parte de esto. Pero me impactó ese último partido también. Me imagino, y sobre todo también el pasar a otro equipo, en este caso como estudiantes, las exigencias son otras, un equipo grande, un equipo campeón del mundo. Cuéntanos un poco cómo fue también ese traslado. Entendemos que Central Córdoba es un equipo que ahorita está en primera división, que puede estar en segunda división la temporada que viene, sube o baja, pero en este caso ya estudiantes, siento que te pones una mochila con mayor responsabilidad. Eh, la afición, la plata en sí que está dividida entre gimnasia y estudiantes. ¿Cómo fue esa llegada a un club grande de tu parte? Sí, sí, indudablemente. Es un club con otras aspiraciones, con otros objetivos. Un club donde el piso es entrar a una Copa Internacional, a Mm, diferencia de el momento en el que nosotros fuimos a Central Córdoba, el piso era salvar la categoría, claro. después tuvimos oportunidad de entrar a Copa Sudamericana en Matemática, Ujú, no nos acercamos y sí, entre otro de los objetivos era quedar entre los 20 mm, y quedamos entre los 20. Estudiante, indudablemente los objetivos son pelear por un campeonato, entrar en copas internacionales. Es un cambio significativo, a pesar de que el Central Córdoba Santiago del Estero es un club que también está bastante ordenado. mm, Uno a veces desde cuando está fuera piensa que la diferencia es muy grande. Indudablemente hay diferencias, porque las diferencias arrancan en que el estudiante tiene mucho tiempo en primera y ha tenido una estructura más sólida para construir cosas. Hay claro. diferencias, pero Central Córdoba también era un club que estaba muy ordenado en muchas cosas. Y nada, estudiante, por ahí lo más resaltante es con la... Yo
siento que uno nunca termina de aprender de los jugadores, uno siempre va aprendiendo día a día de los jugadores. Y tener la calidad de jugadores que tuvimos en Estudiantes, sobre todo los jugadores de recorrido. Tuvimos a José Claro, Sosa, que jugó Atlético de Madrid, Milan, Bayern Múnich, jugó en Turquía. O sea, un jugador que tuvo una carrera en Europa importante, sí. Mariano Andújar, que estuvo en la selección, Piatti, Boselli. Entonces también aprender en el compartir con esos jugadores, entrenarlos, escucharlos, convencerlos. Al final esto se trata mucho de eso, se trata mucho de convencer, sí, de convencer, se trata mucho de comunicar. Esto es comunicar y emoción. Al final el fútbol, porque con respecto a formarse o tener una idea de cómo jugar, de cómo entrenar, yo no sé si es que están todos muy parecidos, pero sí creo que hay mucha información y que muchas personas pueden construir su idea de juego y su modelo de entrenamiento con una buena metodología. Pero convencer y comunicar, ahí hay una diferencia. Entonces, para ti, un buen líder, un buen capitán de barco, tiene que tener esas dos características como principales, buena comunicación y lograr convencer a sus jugadores. Sí, para mí es todo comunicación y emociones. Ok. Es cómo comunicas al hincha, cómo comunicas al jugador, cómo comunicas con los dirigentes y qué generas como líder a tus jugadores, a los dirigentes, a los hinchas. Es fundamental, ahí hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia de lo que generas. Sabes que me parece muy interesante, Gabriel, que tú puedas generar una comparación, obviamente de acuerdo a tu opinión. eh, ¿Qué sucede o cuáles son las características, hablando ya en el aspecto juvenil, de los jugadores en Venezuela y los jugadores en Argentina? Yo siento que nosotros estamos presentando ahorita jugadores que técnicamente son muy buenos, que capaz el fútbol venezolano, desde mi punto de vista, no les está presentando las mejores oportunidades o capaz las mejores opciones tácticas, que siento que cuando saltan otro fútbol que necesitan ser mucho más precisos y tiene una competición mucho más alta, capaz la parte táctica está un poquito más escasa, obviamente lo digo como mi opinión, quisiera saber la tuya, pero también veo como una mentalidad y un ADN que caracteriza a cada uno. ¿Cuál sería desde tu punto de vista ese ADN o esa radiografía que se le puede hacer al jugador venezolano y al jugador argentino, sobre todo en categorías inferiores? Sí, hay muchos aspectos. Voy a tratar Ok. de tocar tres, cuatro. Lo primero es que yo creo Mm. que la regla del sub-20 y del sub-17 en Venezuela era una regla positiva. Ok. Ojalá que la vuelvan a retomar. No sé Ok. si la van a volver a retomar. ¿Por qué? Porque indudablemente a ese jugador juvenil ya estaba en otro roce, en otro ritmo. Y esa es la diferencia. Yo tengo amigos entrenadores venezolanos que Sí. viven en Venezuela o que viven en otro país, vinieron a Argentina y lo primero que les impresionó, yo estaba antes de ir a Centro Córdoba en la reserva de Quilmes Sí, sí, sí. y ellos iban a ver los partidos de la reserva de Quilmes y les impresionaba el ritmo. O sea, Mm. miraban el partido y decían, no puedo creer lo rápido que se juega. O Claro. sea, sentían que era otro deporte. Entonces, indudablemente esto del ritmo, de la velocidad, de cómo se juega, de cómo se ataca y se defiende para adelante, marca algo en este país. Después hay un tema con el sistema de competencia que no lo tengo claro ya si en Venezuela lo cambiaron. Sé que cuando estaba Peckerman lo quiso cambiar, que es el sistema de competencia de la sub, ¿viste? Ujú. La sub 12 14 16 que te Sí, junta 2 años. sí, sí, Y sí. acá en Argentina es año a año y eso indudablemente te marca una diferencia porque estamos hablando de que hay un chico que nació el 1 de enero del 2005 compite contra uno que nació el 31 de diciembre del 2004 perdón, sí, el 31 de diciembre del 2004, o sea que es más Físicamente hay una 2003, diferencia. sí, 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 que son casi 3 años de Sí, diferencia. Entonces, eso también es determinante. Y después yo lo que siento es que acá son 5 categorías con 20 equipos cada categoría y todas esas categorías tienen juveniles. claro. Estamos hablando de que son 100 equipos juveniles donde todos tienen 6 divisiones y los planteles son cada uno aproximadamente entre 25 o 30 jugadores. Entonces, la cantidad de jugadores que practican fútbol acá, la cantidad de chicos que practican fútbol acá Sí, mucho tienes mayor. esto sí, no, y tienes esto de ensayo y error. O Mm. sea, indudablemente en cada equipo va a haber uno que destaque, mínimo. Va a haber uno que destaque. Entonces también tienes ese ensayo y error
en un fútbol que es más competitivo, que es más dinámico, que después con respecto a las canchas, tiene canchas buenas, canchas no tan buenas, sobre todo en juveniles, pero bueno, hay una competencia muy grande en número. Y al haber una competencia muy grande en número, indudablemente también tiene que crecer la calidad porque tu puesto lo quieren muchas personas más. Y yo creo que por ahí lo otro que es determinante es como que esto se lo escuché una vez a Lino Alonso Ok, decir, son palabras de él, que en Venezuela cuando el equipo el domingo gana, pierde o empata, el lunes no está la hinchada diciendo nada con respecto a eso porque no hay hinchada. claro, ok, Hay hay muchos seguidores, pero no hay hinchada. Y él colocó como ejemplo a Argentina, a diferencia mm, de Argentina. Argentina se vive de una forma distinta. Así que eso fue lo que a mí más me impactó al llegar, cómo se vive, cómo el ganar, el perder te cambia tanto, no solo un Boca River, no solo a nivel profesional, cómo te cambia tanto incluso en una novena y que yo a veces incluso quería decirle, es un partido, tranquilo, tenemos que claro. seguir entrenando, o sea, no te puedes modificar tanto a la semana desde lo emocional, pero bueno, o sea, también está muy instalado el tema del fútbol y el tema del fútbol acá no es solo un tema de deporte, sino que mueve muchas aristas del país. Sí, porque hablando un poco de eso y me gustaría saber también qué opinas, a mí me impresiona que yo voy a un partido de baby fútbol de chicos de 6 7 8 años y en verdad la cancha está llena de público. O sea, en cuanto a presión, creo que los chicos están acostumbrados a lidiar con eso desde esa edad y creo que en Venezuela eso no pasa. También creo que va en cuanto a la idiosincrasia de cómo se vive el fútbol en cada uno de los países, que creo que también eso es importante, pero resalto mucho eso en cuanto a esa capacidad que vas creando, esa coraza, esa situación de lidiar bajo presión a la hora también de jugar un partido ya profesional. O sea, que estás mucho más entrenado mentalmente, ¿no? Sí, creo, pero sí creo que es una de las pocas, uno de los pocos aspectos positivos que tiene, Ok, que ya el chico se va ambientando, ya se sube un micro, va a una cancha donde hay un montón de público, después tiene un montón de aspectos negativos el Babi, que es también como lo desaforado que son los padres, sí. bueno, lo pasan en la tele Ujú. incluso a veces escenarios lamentables donde termina con Total, violencia, pero es parte también, es parte de la cultura de ellos, o sea, de la cultura del jugador, no hablando del tema de los padres, es parte de la cultura del jugador también que ya desde el Babi comienza con ese proceso de selección, porque eligen a claro. los mejores Ujú. para jugar el campeonato más importante, chicos que los ves jugando a esa edad y se juegan muy bien, es increíble lo que juegan, pero también juegan, no solo que juegan muy bien, juegan bajo ese escenario, bajo esa Claro, presión, bajo esa competitividad, y eso también es lo que los encamina a hacer lo que son actualmente los jugadores, a hacer lo que son campeones del mundo, todo claro. esto. Tiene sus aspectos muy positivos y bueno, tiene el aspecto negativo que es el aspecto, sobre todo la presión de los padres, que Mm, no terminan siendo edades formativas, igual los que están jugando ahí. Pero yo creo que a veces también lo formativo como que se confunde con, no, bueno, formativo, solo jugar. No, ellos también se forman desde ese lado. claro. Se forman desde el lado de la competencia, se forman desde el lado de los escenarios que están viviendo. Sí, si los padres fuesen muchísimo más equilibrados, pues Pues muchísimo ideal. mejor. Sí, pues ideal. Gabriel, hablando un poquito de táctica, técnica, la toma de decisiones se practica, porque es una de las cosas bueno, que por lo menos yo pienso mucho, veo jugadores con muchísimo talento que también pasa en Venezuela, pero a la hora de saber cómo interpretar la jugada, de saber dónde y cuándo dar el pase, capaz eso es lo que falta, porque la técnica ahorita en Venezuela se ve y se ha desarrollado un montón. Antes también tenemos jugadores como Staldi bueno, que eran dotados en ese sentido, pero yo Sí. creo que ahora lo que yo puedo ver es que está esa falencia en muchos jugadores que si complementaran eso, pudiesen ser jugadores mucho más competitivos. ¿Eso ustedes en el día a día lo entrenan? ¿Hay alguna metodología? Sí, sí, se practica ya se arranca a practicar desde tu modelo de juego. Ok, Porque ya el modelo de juego te marca parámetros, te marca automatismo, te marca conductas, comportamientos, donde ya es mucho más fácil, conociendo las opciones, tomar una decisión. ok, Después, indudablemente, tienes una oposición que hoy también se estudia mucho al rival, sí,
Entonces también tienes una oposición que ya conoce también cuáles son tus opciones. Pero después sí, después el jugador de fútbol nunca deja de aprender técnicamente, tácticamente, nunca deja de mejorar físicamente. Pero sí, hay muchísimas metodologías. Hoy aparte, como te dije anteriormente, hoy aparte todo lo que son las metodologías están al alcance de las manos de cualquier entrenador, están en las redes sociales, está en YouTube, hay cursos, entonces los entrenadores hoy es más fácil para todos nosotros formarnos con respecto a Ok, cualquier metodología de entrenamiento. Si se entrena, también lo que no se entrena se olvida, ok, entonces hay que ser muy coherente con lo que se entrene, sobre todo a nivel profesional, porque indudablemente también a nivel profesional lo que tiene es el tema resultados, que muchas veces te apura. A nivel formativo es distinto porque casualmente tienes más tiempo para entrenar todas las distintas tomas de decisiones en cualquiera de las fases del juego. A nivel profesional tienes un plan de partido, tienes el resultado, pero hay que entrenar, todo eso se entrena, se puede entrenar y se mejora. volviendo un poco a una respuesta que me diste anteriormente, tú dices que la regla del juvenil en Venezuela para ti era beneficiosa, pero también te hago como el paralelismo con acá Argentina. Tiene una estructura que obviamente el juvenil que es muy bueno, que ya tiene una edad más madura y físicamente ya está bastante completo, puede jugar y entrenarse en primera división, pero normalmente se entrena con sus compañeros. En este caso, ¿por qué crees que en Venezuela sí funcionaría o sería bastante beneficioso mantener esa estructura de la regla del juvenil? Sí, tiene que ver tal cual para mí con la estructura de la competencia. Ok, Lo que hablábamos de que acá hay 5 categorías y la otra es que los equipos, todos los equipos, pero bueno, en este caso voy a hablar de los equipos de primera división de sí, Argentina, tienen todos categorías de reserva, claro. que siguen el mismo calendario de primera división, a diferencia de, por ejemplo, jugaba Estudiantes San Lorenzo en cancha de Estudiantes, la reserva de Estudiantes de San Lorenzo jugaba en cancha de San Lorenzo. Entonces, ¿qué pasa en Venezuela? En Venezuela tienes una primera división Ujú. que hoy económicamente no puede sostener un campeonato de reserva, ya, o sea, Quedó claro. acaba de pasar, sí, Sí. no lo pudieron sostener, y tienes una segunda división que no termina siendo tan constante, hay muchos cambios de equipo, hay muchas ventas de equipo, entonces necesitas de alguna forma que este jugador juvenil Mm. tenga grandes estímulos de competencia. Ok, Y hay mucha diferencia en el ritmo, del ritmo entre una sub-20 y una primera división. claro. Diferencia de entrenamiento, diferencia de competencia, hay mucha diferencia. Distinto a porque ya las categorías de reserva acá terminan jugando algunas juegan en el estadio de primera, otras tienen Claro, su estadio propio. Entonces hay mucha diferencia, mucha diferencia. Yo creo que tiene que ver mucho con esto de la estructura del fútbol, que es una cuestión de tiempo. O claro. sea, no es. Por ahí yo creo que tampoco se pudo sostener el campeonato de reserva en Venezuela por eso, porque es muy difícil instalar algo de un día al otro y sostenerlo a ese nivel, que los Claro, equipos de reserva tenían que viajar como equipo de primera, concentrar. Eso implica una demanda económica importante. total. Entonces, yo creo que mientras pueden instalar esto, la regla potenciaba a que los jugadores juveniles destacados ya tuviesen participación en primera división. Excelente. Mi duda se basa muchas veces en que este chamo en el fútbol venezolano es muy bueno y es excelente, pero creo que tiene todavía una prueba mucho mayor que es el dar el salto al extranjero y bueno, mostrar eso, sobre todo en tema de ritmo. Creo que esa es la clave porque técnicamente no, los veo bastante armados. Sí, hay un número que no miente, que es el tiempo efectivo de juego. Claro, Creo, o sea, tengo claro que el tiempo efectivo de juego en Argentina está en los 55 minutos y era mm, el segundo país que más tiempo efectivo de juego tenía después de claro, Ecuador. Ecuador era el primero y los dos países que menos tiempo efectivo de juego tenían era Bolivia y Venezuela. claro. Ya eso, de ahí ya arrancamos con respecto al ritmo de juego. Mm, Y después tiene que ver mucho, que es lo que les impresiona a todos. Yo por ahí no tengo la dimensión, pero ya tengo acá 8 años y como que ya la vista se te adapta.
pero que vengan entrenadores y te digan, no, se juega a otro ritmo. De hecho, tengo un amigo entrenador que vino de Lorca Sí, a mirar y me decía que también, que era muy rápido, que ya técnicamente se tiene que ver con la técnica también, en el nivel que está Lorca, que es la tercera vez, si mal no recuerdo. Técnicamente los jugadores muy bien, pero que les costaba un montón este ritmo. mm, Entonces, sí, indudablemente eso es un parámetro que marca diferencia, que tiene que ver, porque el ritmo parece que es solo correr, y no, el ritmo también tiene que ver con esta técnica, con la fuerza del pase, con la intención del pase, con cómo pensar, ¿no? presiono, con, claro, con pensar rápido. Entonces, porque uno dice ritmo y entonces parece que es solo correr, pero en Europa también, por ahí, que también corren un montón, pero arranca todo desde la técnica, los partidos top, no sé, un Bayern Múnich, Real Madrid también, es todo pase, velocidad del pase, Claro. y terminas teniendo un ritmo de juego, la pelota que indudablemente lleva a que los jugadores tengan que desplazarse de una manera impresionante. Pero sí, tiene que ver un poco con eso y yo creo que también eso es lo que hace que nos cueste un poco competir internacionalmente. Desde tu punto de vista, estuviste también en juveniles en Argentina, también entiendo que en Venezuela. ¿Cuál es la clave o cuáles son las claves, porque pueden ser varias, para que un jugador pueda pasar de divisiones juveniles a profesional? Porque entendemos que, bueno, que también es como existe una zanja importante ahí. Muchos jugadores que capaz destacan un montón en juveniles no pueden asentarse en la primera división. Entiendo que capaz lo que sucede en Venezuela no es lo mismo que sucede en Argentina, o si lo es, tú me lo puedes decir. Entonces, coméntame un poco cómo es esa situación para bueno, darle también un poco de herramientas a estos chamos que están en ese proceso de volverse de profesionales. Sí, yo creo que se parece se parece bastante Ok, y que se cree que la etapa formativa, la etapa juvenil es una etapa donde solo se basa en formar al jugador en los entrenamientos y no. Tiene que ver con, yo creo que el jugador tiene que tener un acompañamiento de familiares, ok, tiene que haber un acompañamiento académico también, al jugador hay que prepararlo desde muchos aspectos, no solo desde el aspecto técnico, del aspecto táctico, del aspecto físico. Creo que el jugador debería comenzar a trabajar en sí mismo, pero creo que acá hay casos similares también de jugadores que no tuvieron esa contención, de que solo les tocó ir a jugar y pensaron que con eso era suficiente y es mm, este famoso talento que se pierde, que dicen, no, este claro, jugaba muy bien, pero no llegó. Creo que pasa acá y pasa allá porque también son unas realidades con respecto a, parecida. sí, son con respecto a todo lo que engloba el país que son muy parecidas. Ujú. Entonces yo creo que sí, hay jugadores que llegan por ahí yo no creo que ninguno llegue sin algún tipo, sin que este acompañamiento haya estado de mayor o menor forma. Ok, Pero bueno, yo creo que pasa más que todo por eso. Acá también hay casos muy parecidos a los de Venezuela de jugadores de gran nivel que no llegaron por X o Y circunstancias, porque también tuvieron que dejar porque tienen que trabajar por un montón de circunstancias. Yo lo que creo es que los clubes, las instituciones se tienen que encargar de esto también. Por ejemplo, Argentinos Juniors lo tengo muy presente en esto de el jugador que la sube el medio de transporte, si no tiene para cargarlo, buscan algún representante que sea el padrino, porque también claro, también se les ingenian para que no, porque entonces a veces los clubes se colocan la limitante de, bueno, lo que pasa es que eso es dinero que tenemos que invertir. Bueno, ahí es donde está la creatividad, ahí es donde está lo que tienes que ingeniarte. Ellos buscan algún representante que lo vean bien económicamente y que pueda ser padrino de este jugador y solo tiene que cargar la sube. claro, Pero ya eso genera en que la familia sea un gasto menos y que el jugador pueda o que el chico pueda ir a jugar. Y genera un compromiso también. Y por ahí mm, el mismo padrino se interesa en el chico, habla con él, por ahí tiene auto y lo pasa buscando después. Pero bueno, los clubes tienen que trabajar mucho en eso, mucho en lo que es la alimentación, mucho en lo que es también fomentar la educación. Acá, por ejemplo, me impresiona la diferencia en Venezuela. En Venezuela es más común sí, esto de decirle al chico que tiene que terminar por lo menos la secundaria. claro. Acá no, acá lo abandonan. Entonces, yo creo que los clubes también tienen que hacer mucha fuerza en eso.
cómo en Venezuela pasan otras cosas que por acá no pasan, pero es eso. Yo creo que en los dos países tiene que haber más acompañamiento con respecto a esto, para que el jugador pueda llegar con mejores bases. Y me genera un poco de curiosidad porque charlando con chicos de juveniles, yo siento, Gabriel, que ahorita se ve menos fútbol. No sé cómo lo ves tú. Sabes que los chamos no ven un partido completo, algunos ni se saben los jugadores de equipos grandes, que es lo más común. Entonces, ¿tú crees que eso también es un punto de inflexión a la hora de que el jugador no está adquiriendo esas herramientas que no sé si las puede adquirir o no viendo partidos de fútbol, pero bueno, también manejarse en ese contexto de interesarse por ello? No sé, no sé cómo lo evalúas tú. Sí, hay menos interés en mirar, Ok, pero ya es una cuestión social, ok, ya es una cuestión, arranquemos por algo, algo de consumo masivo que son las redes sociales, que sí, es por ejemplo Twitter o Instagram, que se está renovando al instante. Estás ujú, viendo el reel de Instagram y vas pasando y tiene cosas nuevas, claro, o estás en Twitter y las noticias son fugaces, a diferencia, por ejemplo, de la tele, donde te pasa una noticia desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la misma noticia te la repiten en bucle. sí, 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 Entonces, hoy el consumo más masivo de las redes sociales, por eso también a los chicos sentarse a mirar una película de 3 horas, sentarse a mirar un partido de 1 hora y media, donde no exista un vínculo emocional con ese partido, le cuesta, le cuesta. claro, Sí, indudablemente mirar partido es una herramienta también de aprendizaje, pero ahí es donde está también el cómo generar el contenido para que el jugador, que ya lo generan, las grandes empresas lo generan. mm, Apenas se terminan los partidos acá de primera división, hay un resumen de 10 minutos. Entonces 10 minutos es más fácil de mirar que 90 minutos. Bueno, lo que ha crecido, todo lo que respecta al analista de video, al videoanalista, también tiene que ver con claro, esto, a simplificar el contenido, a ser muy exacto. Por ejemplo, nosotros, y sé que la mayoría del cuerpo técnico, pasarse de 10 minutos un video claro, es disruptivo, no, no existe. Entonces, si el video es 6 7 8 minutos, muchísimo mejor. O sea, hay que resumir, no solo 90 minutos, hay que resumir 3 4 5 partidos en 6 7 minutos. Pero tiene que ver mucho con el consumo diario de nosotros con respecto a lo que miramos. Por ahí hoy también hay más, hablando de esto de consumo, hay más preponderancia en mirar series claro, que películas, porque las series por ahí te duran 30 minutos, 40 minutos, miras hoy sí, un capítulo, mañana miras otro. Entonces ujú, también sí, como sí, que hay que adaptar todo lo visible, que hoy es el canal de comunicación número uno por excelencia, lo visual, ujú, por todo lo de la tecnología, hay que adaptarlo también al fútbol, hay que hacer síntesis en todo, hay que hacer síntesis en lo que se muestra, en cómo lo queremos mostrar. Y creo que, como te dije, los canales de comunicación también lo entendieron y están haciendo muchos resúmenes y los resúmenes tienen muchos views, entonces, pero es parte, y por ahí el jugador con respecto a no conocer los otros jugadores, tienen hoy herramientas de hace tiempo. Hay sí, herramientas como los videojuegos que también, son la claro, clave de es cierto. conocer a los jugadores. Entonces sí, son como otros caminos los que se manejan ahora. Gabriel, que lo sabes, pero interesante comentarlo, sobre todo para darle cierre a la charla. El podcast en sí se trata de exponer entrenadores o personas que estén relacionados, profesionales que estén relacionados al fútbol, que estén trabajando en un equipo extranjero. Entonces, me gustaría saber desde tu punto de vista, cuando haces una autoevaluación, ¿cuáles fueron esos puntos relevantes, esas características, esos hitos que tuviste, que tienes para poder haber llegado a Primera División de Argentina? Sí, son muchos. Ahora en la cabeza se me vienen a destacar dos. El Sí, primero es la constancia, indudablemente. Hay que ser muy constante, uno a veces cuando está en un trabajo piensa de, bueno, no se me está valorando o no se me está remunerando monetariamente como yo creo que es, o sí, por ahí este no es el camino. Uno se desespera porque no, esto no es lo que quiero estar más arriba. Y hay que ser constante, entender que el camino es largo, pero que en el club donde estés o en la posición donde estés tienes que trabajar como si fuese el club de tus sueños, sea la selección, sea el club donde siempre has querido trabajar. Entonces hay que ser muy constante y la adaptabilidad, hay que ok. adaptarse.
A esto que estábamos hablando incluso de cómo adaptas hoy lo visual para que los chicos lo puedan consumir. Bueno, esto también se trata del deporte. ¿Por qué? Porque nosotros indudablemente vivimos otros tiempos, otra crianza, por ejemplo, en el fútbol juvenil, y hoy vas a tener chicos de 13, 14, 15, 16, 17 años que están, o sea, que es otro tipo de enseñanza, de crianza, es distinto. Entonces, si no Claro. tienes esa capacidad de adaptarte y quieres que ellos entiendan la vida, el fútbol, la formación, como la entendías tú cuando tenías la edad de ellos, y Ujú. no adaptarte a lo que ellos realmente consumen, ahí está la diferencia. Incluso con los jugadores grandes también, adaptarte. Esto es muy de adaptarse a todas las circunstancias, darse cuenta qué es lo que más conviene, ensayar, a veces errar, poder darle, hacer ahí un contrapeso rápido, pero creo que es constancia y adaptarse mucho. ¿Y cómo tú adquieres esas herramientas, Gabriel? ¿Sabes? Porque más allá de que te hayas formado dentro del fútbol, que hayas ido a una escuela, que te manejes en un contexto de fútbol, hay otras herramientas que también se necesitan. Esas herramientas en las cuales tú tienes que tratar con profesionales, además de tratar con profesionales, tienes que tratar con un chico de 16 años, luego con otro que ha ganado todo, que tiene 35. Entonces son, yo lo veo entre comillas, que sé que no lo son externas, pero sí lo veo como herramientas que capaz no se ven de manera evidente en el fútbol, pero que se necesitan. ¿Cómo tú te has preparado en ese sentido? ¿De dónde has adquirido esas herramientas para poder también transitar este camino? Mira, hay un montón de cursos, hay cursos de todo Ok, tipo, de metodología. Yo no soy preparador físico, pero me interesa muchas cosas de preparación física porque al momento que me toca hablar con un preparador físico quiero claro. entender lo que me dice. Hay cursos de preparación física, hay cursos de bioanálisis, de análisis de rendimiento. Hay un montón de cursos, pero yo antes de todo eso creo que lo más importante es trabajar en sí mismo. Ok, Yo creo mucho, obviamente, en la psicología y yo tengo terapia de psicólogo semanal, porque lo primero que tienes que hacer es trabajar en ti mismo. Para tú liderar un grupo desde la comunicación, desde la emoción, tienes que primero entenderte y tienes que comenzar a trabajar en ti mismo con respecto a esto, un psicólogo deportivo, y con respecto a estos distintos puntos, qué te generan, qué sientes, cómo lo puedes trabajar, cómo crees que lo deberías trabajar, incluso teniendo ese autodiálogo, porque al final esta sesión con el psicólogo también termina siendo muchas veces un autodiálogo porque te vas dando la claro, respuesta, te vas contando y dices, sí, bueno, ahora que te estoy contando pienso que esta es la respuesta. Y dice, bueno, ya sabes cuál es la respuesta. claro. Pero es eso, yo creo que en el alto rendimiento, los entrenadores y los jugadores, la clave diferencial, una de las claves diferenciales es eso, es en trabajar en ti mismo. Y trabajar en ti mismo arranca con esto. Como te digo, o sea, me pasa a mí que yo creo mucho en la psicología y por Ujú. eso lo trabajo desde esta herramienta. Mi psicólogo una vez me dijo, hay gente que cree más en la psicología, en la religión, en el Sí, coach, con tal de que trabaje en sí mismo, es todo positivo. Pero buscar herramientas para trabajar en ti mismo. Arrancando con esto, que es la parte emocional, que es una parte que se subestima mucho, porque cuando uno arranca como entrenador dice, bueno, voy a estudiar técnica, voy a estudiar táctica, voy a estudiar la parte física, pero la parte mental es una de las partes fundamentales porque, como te dije al principio, al final esto se trata también de liderar un grupo humano, que es un grupo muy emocional, porque es un grupo que cada no es como una oficina normal donde vas de lunes a viernes, tienes el fin de semana libre y después vas de lunes a viernes. Acá un resultado te cambia la semana, es una mejor, una peor semana. Entonces, de lo emocional es importante trabajar en sí mismo. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo. En verdad la pasé muy, muy bien y siento que además de haber conversado sobre fútbol, también me llevo muchas herramientas, como venimos hablando, de otros Sí. aspectos que es interesante también verlas dentro del contexto del deporte. Muchísimas gracias. Gracias. Lo último que Sí. también que tiene que ver con esto, yo creo que también los entrenadores de fútbol consumimos mucho fútbol Ujú. y a veces hay que tratar de consumir menos fútbol porque cuando consumes otras cosas, al final lo terminas llevando al fútbol. Entonces hay que tratar de nutrirse de un montón de otros aspectos, de tecnología, de historia, de psicología, pero al final lo vas a terminar encaminando al fútbol. Y de eso se trata también, porque al final también no es algo muy distinto al fútbol a lo que es el resto de la vida. Y bueno, Además, agradecerte por la invitación.
Muchísimas gracias y sobre todo complementar con lo que has mencionado, que de eso se trata, de adaptarse. Y para adaptarse tienes que estar actualizado en todas esas cosas porque no sabes qué te puede tocar. Un equipo de Tal tercera cual. división tiene sus características, un equipo de primera, un juvenil. Así que bueno, quedó súper claro. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias, William. Un Hasta abrazo y luego. muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Juego y la clavo de tres, hermano, más fresco no pesa a las 10. Chica más fresco, quiero amor, de eso que no entre, no se